Presentar a Diego Robles es para mí un gran honor porque Diego es una persona muy generosa con sus conocimientos, es un gran amigo de los que estamos aquí. Su currículum, realmente leerlo nos llevaría mucho tiempo. Coincidimos en la universidad, como maestros, dando clases en la Universidad Panamericana. Coincidimos en un examen para notario. Es claro y obvio quién fue el ganador de ese concurso, ¿verdad? Hoy está aquí presidiendo esta mesa. Él es además profesor investigador de la misma Universidad Panamericana y ha publicado varios libros. Es un hombre estudioso y dedicado completamente al derecho, a su familia y a sus amigos. Diego, muchísimas gracias por aceptar estar hoy con nosotros con este tema tan interesante que pocas veces había yo recibido tantas solicitudes de que querían escucharte. Me hablaron de Tabasco, me hablaron de Campeche, me hablaron de Colima, me hablaron de Zacatecas, me hablaron de Coahuila, que querían escucharte. Entonces tenemos auditorio extraterritorial hoy. Entonces, como se va a tratar de una cuestión extranjera, pues, quieren ellos saber. Muchísimas gracias, Diego, te agradezco mucho. Yo en un rato voy a salir a dar mis clases a la universidad, pero todo el rato que pueda permanecer antes de salir. Pero estará aquí don Víctor Uribe, el doctor Víctor Uribe, que nos hará favor de continuar en mi ausencia. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el Diego. Ahí está. Bueno, sin más proemio, empecemos. Primero, un gusto estar aquí en mi casa, rodeado de todos ustedes, amigas y amigos. Y el tema que voy a dar hoy es un tema que he estudiado durante muchos años. Es la personalidad y la representación de las empresas extranjeras en México. Les doy, para empezar, una mala noticia. Cada vez hay menos inversión extranjera en México, o cada vez es más difícil analizar y visualizar y traer inversión extranjera, o nuestro trabajo como notarios en relación a las empresas extranjeras en México, principalmente por la ley de lavado de dinero. Cuando a un extranjero le pides todos los documentos que tenemos que tener de acuerdo a esa ley, pues no entienden el por qué se los estás pidiendo. Le pides al empresario que te mande incluso el acta de matrimonio y la identificación de su esposa y no entienden por qué. Pero independientemente de esto, México regula profusamente la inversión extranjera y tenemos que estar atentos a qué documentos debemos de pedir para que puedan acreditar las empresas extranjeras que vienen a México, sobre todo a constituir una sociedad mexicana. ¿Qué documentos debemos de pedirles para que acrediten su personalidad, pero sobre todo para que acrediten su representación? Los abogados mexicanos tenemos la tentación de aplicar siempre el derecho mexicano, incluso al análisis de la representación, al análisis de la personalidad, al análisis de la capacidad de los extranjeros. Y esto, por ley, por el mismo derecho mexicano, tiene que ser analizado desde el punto de vista del derecho extranjero. Les tengo una mala noticia: en México es obligatoria la aplicación del derecho extranjero. Y hoy vamos a ver casos concretos de la necesidad de aplicar ese derecho. Empecemos, pues. Vamos a hablar primero de la personalidad de las sociedades extranjeras. Voy a bajarme para poder ver la presentación. Gracias. Bien.
principio fundamental en esta materia. Ahí está, la existencia, la capacidad, el funcionamiento, la transformación, la disolución, la liquidación, la fusión de cualquier persona moral extranjera se rige por el lugar de su constitución. Ahí está un primer principio y ahorita vamos a ver en dónde se funda de acuerdo al derecho mexicano. Y el segundo punto dice, las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica. Solamente las legalmente constituidas tienen personalidad jurídica en México. Ahí está el fundamento, en el Código Civil Federal. ¿Por qué el Código Civil Federal? Porque de acuerdo a la Constitución, todo lo relativo a la condición jurídica de los extranjeros se tiene que analizar desde el punto de vista de las leyes federales, no de las leyes de los distintos estados. Por eso el Código Civil Federal, en el artículo 25, al señalar la lista de cuáles son las personas morales, establece con toda claridad que las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736 del Código Civil Federal, son personas jurídicas. Y el 2736 dice otra vez el principio que habíamos puesto en la primera diapositiva: la existencia, la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, el funcionamiento, la transformación, la disolución, la liquidación, la fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución, que es el derecho extranjero, entendiéndose por tal aquel del Estado en el que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. En materia mercantil está el mismo principio. El artículo 250 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad en la República, es decir, en México, pero solamente las legalmente constituidas. Por eso les decía que el análisis de la legal constitución de una sociedad extranjera lo tenemos que hacer en México, los abogados mexicanos, pero de acuerdo al derecho extranjero. Y la pregunta típica en este caso es, ¿y cómo le hago para saber cómo es el derecho extranjero? ¿Cómo se puede constituir una sociedad, por ejemplo, en los Estados Unidos? Y la respuesta más sencilla es como puedas. Porque así lo dice el Código Civil Federal en el artículo 12, 13, 14 y 15. Esos artículos que son parte de una reforma al Código Civil Federal de 1988, integraron en el derecho mexicano los principios del derecho internacional privado, principios que deben guiarte para la determinación del derecho y resolver los problemas o conflictos de derecho que hay cuando hay un conflicto entre diversos países. Por ejemplo, el artículo 14 del Código Civil Federal establece que cuando la ley diga que se tiene que aplicar en México el derecho extranjero, los abogados mexicanos tendremos que aplicarlo como lo haría el juez del lugar en el extranjero que estemos analizando. Por lo tanto, le digo yo a mis alumnos que les tengo una mala noticia, que los alumnos en la actualidad no solamente tienen que conocer un vastísimo derecho mexicano contenido en los códigos civiles de todos los estados y el Código Civil Federal. Además de los códigos civiles y mercantiles y todos los códigos que tenemos, un vastísimo derecho constituido por todas las sentencias y jurisprudencia que también es aplicable en México. Y además un derecho enorme contenido en todos los tratados internacionales que México ha suscrito. Y ahora también un derecho mundial que hay que analizar, por ejemplo, cuando tenemos que revisar la personalidad de una sociedad extranjera, la representación en el ámbito internacional y, sobre todo, la capacidad de las personas extranjeras que actúan en México. En todos estos casos se tiene que aplicar necesariamente el derecho extranjero.
Y el artículo 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que las sociedades extranjeras solamente podrán ejercer el comercio en México desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Y para inscribirse las sociedades extranjeras en el Registro Público de la Propiedad, en el Registro Público de Comercio, estamos hablando de sociedades mercantiles, tienen que seguir una serie de requisitos contenidos en el artículo 17 y 17A de la Ley de Inversión Extranjera que vamos a ver adelante. Muy bien. Me faltó decirles que me pueden interrumpir las veces que quieran. No nos vamos de aquí hasta que resolvamos todas las dudas que pudieran salir. ¿Qué debe acreditar una sociedad extranjera que viene a México a invertir? Primero tiene que acreditar su personalidad, y ya dijimos que las sociedades extranjeras solamente tienen personalidad en México si están legalmente constituidas. Entonces, acreditar su personalidad o su legal constitución es lo mismo. Segundo, acreditar su permanencia o su vigencia. Tercero, acreditar que el objeto social les permite realizar el acto o el contrato que vienen a realizar en nuestro país, por ejemplo, la constitución de una sociedad mexicana. Acreditar la legal representación del representante legal que venga a México a invertir. Y finalmente, cumplir los requisitos de forma de los documentos con los que acredite la personalidad, la legal constitución y la representación de la sociedad, mismos que tienen que estar legalizados, apostillados, traducidos, protocolizados en el caso en que las leyes así lo señalen, y desde luego cumplir con todos los requisitos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Esto es lo que vamos a desglosar en esta presentación. Yo creo que sí se oye sin esto, ¿verdad? Lo que pasa es que los que están fuera no me oyen, ¿verdad? No, está, bueno, tenemos un problema técnico porque los que están remotamente lo escuchan muy bajito. Entonces seguimos así. Sí, yo creo que sí, a ver. Yo creo que sí, Diego. Sí. Se están quejando los compañeros de fuera que no oyen, aunque pues, ni modo, nos le decimos. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos adelante. Bien, cuando viene una sociedad extranjera a México y quiere ejercer el comercio en forma habitual, hay dos modos de hacerlo. La primera, que es la más frecuente, es mediante la constitución de una sociedad mexicana. Acuérdense que México tiene una ley de inversión extranjera de 1993, de diciembre de 1993, que es promotora de la inversión. Si tú tienes un cliente extranjero, lo primero que te pregunta es, ¿puedo invertir en México? Y la respuesta es sí, tenemos una ley promotora de la inversión. ¿Puedo constituir una sociedad mexicana? Sí, sí la puedes constituir, una sociedad mexicana. ¿Hasta qué porcentaje puedo invertir en esa sociedad? La respuesta es, por regla general, hasta el 100%, en los términos del artículo 4 de la Ley de Inversión Extranjera. ¿Pero a qué te vas a dedicar? Porque hay una serie de excepciones en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Inversión Extranjera. Por ejemplo, los extranjeros ni los mexicanos pueden invertir en los monopolios autorizados por nuestra Constitución: petróleo, electricidad, acuñación de moneda, energía atómica, etc. También hay otras materias, otras actividades que tienen reglas o montos máximos específicos. Cada vez son menos porque México se ha venido abriendo a la inversión extranjera, pero hay que preguntarle al extranjero a qué se va a dedicar para ver si hay algún límite de la participación de extranjeros en el capital de la sociedad mexicana. Pero en fin, en principio, lo que hacen el 90% de las sociedades extranjeras que vienen a invertir en México es constituir una sociedad mexicana.
Tenemos el ejemplo de Nissan de México, Walmart de México, etc. Muchísimas empresas extranjeras están actuando y ejerciendo el comercio en México a través de la constitución de una sociedad mexicana, y esta sociedad mexicana puede tener, en principio, hasta el 100% de capital extranjero en su capital. Pero hay otra forma. Muchísimas empresas también no constituyen una sociedad mexicana, sino que ejercen el comercio de manera directa, sobre todo aquellas empresas que no tienen una operación muy complicada. Piensen ustedes en las empresas aeronáuticas, las empresas extranjeras aeronáuticas que están en México. No venden más que boletos y promueven sus aviones y tienen el personal necesario para recibir los aviones y salir. No es un Walmart de México o una Nissan que tienen una operación complicadísima. Estas empresas sin operación complicada no constituyen una sociedad anónima. Solicitan permiso y operan directamente en México conforme a las reglas que vamos a ver adelante. Y no tienen entonces la necesidad de llevar una doble contabilidad, sino que es simplemente la misma contabilidad que tienen en el extranjero, la que suman con lo que realizan aquí en México. Vamos a ver la primera de las posibilidades. Llega una sociedad extranjera y constituye una sociedad mexicana. Como les dije, puede tener hasta el 100% del capital extranjero como regla general. ¿Cuáles son los requisitos de unos estatutos de una sociedad mexicana con capital extranjera? Todos lo conocemos. Primero, tiene que tener la autorización de la denominación o razón social que expide ahora la Secretaría de Economía. Esto, sociedades con capital extranjero o sin capital extranjero. Todas las sociedades tienen que obtener para constituirse el permiso de la denominación o razón social. Lo que pasa es que la regulación de ese permiso, por una razón histórica, está en la Ley de Inversión Extranjera, pero también aplica desde luego a las leyes nacionales. Segundo, cláusula de extranjería. Tienen que tener cláusula de admisión de extranjeros. La cláusula de admisión de extranjeros, los notarios la estamos redactando conforme al artículo 14 del reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, pero también está en la Constitución, en el artículo 27. Y tercero, tenemos que inscribir a las sociedades cuando tengan ya efectivamente capital extranjero en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Pero esta es una de esas únicas obligaciones que no nos han indilgado a los notarios. No tenemos nosotros responsabilidad ni obligación de inscribirlas, pero las multas son tan grandes que si constituimos una sociedad con capital extranjero hay que asesorarlos, porque si no los reclamos son fuertísimos. Y la inscripción en este registro es a través de internet, no tiene mayor problema. Y luego hay que estarles dando mantenimiento, porque hay que estar dando informes cada que hay cambios en diversas materias. Pero estos son los requisitos de unos estatutos de una sociedad mexicana con capital extranjero. La otra posibilidad, que la sociedad extranjera no constituya una sociedad mexicana, sino que decida trabajar directamente con su misma personalidad extranjera y que realice en México el comercio en forma habitual o participe en alguna de las actividades reguladas por la Ley de Inversión Extranjera. Aquí tenemos que lograr que cumplan los requisitos del artículo 17 y 17A de la Ley de Inversión Extranjera. El artículo 17 dice que toda empresa extranjera que pretenda realizar el comercio de manera habitual en México, sin constituir una sociedad mexicana, tiene que obtener una autorización de la Secretaría de Economía. Y esa autorización de la Secretaría de Economía se basa principalmente en lo siguiente:
debe comprobar que está legalmente constituida, porque si no, no tendría personalidad jurídica en México. Debe comprobar que el contrato social no choca con los preceptos de orden público en México. Debe establecerse en México directamente o a través de una agencia o sucursal. Y finalmente debe tener un representante en México y un domicilio en donde pueda ser notificada y pueda cumplir con los requisitos legales de una empresa operando en nuestro país. Ahí tienen ejemplos que saqué del internet de empresas extranjeras que están operando en México. Hay muchísimas. Si ustedes ven el Diario Oficial de la Federación, todos los días se autorizan varias sociedades para que ejerzan el comercio en México de manera directa. Ahí tienen sociedades norteamericanas, de Luxemburgo, de Alemania, de Australia, de Canadá, de Reino Unido, de España, etc. Hay muchísimas sociedades actuando de manera directa en México sin necesidad de constituir una sociedad en nuestro país. Y hay una ventaja extra. Hay una resolución general que establece el criterio para la aplicación del artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera. Acuérdense que el artículo 17 es el que establece que las sociedades extranjeras que quieran ejercer el comercio directamente en México tienen que obtener una autorización de la Secretaría de Economía. Pues esta resolución establece que cuando esa sociedad extranjera que viene a México a ejercer el comercio de manera directa es una sociedad que pertenece a alguno de los países con los que tenemos celebrado un tratado de libre comercio, entonces no necesita la autorización de la Secretaría de Economía y puede actuar de manera directa, cumpliendo con los otros requisitos, registrando sus estatutos, que los estatutos no sean contrarios al orden público y todo lo demás que ya vimos. Ahí tienen los países o las regiones con las que tenemos celebrados tratados de inversión, principalmente el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, pero también tenemos con la Unión Europea, que ahorita incluso está en revisión ambos dos, ¿sí? Entonces, como les digo, cuando la empresa extranjera que viene a ejercer el comercio de manera directa en México pertenece a alguno de estos países con los que tenemos celebrado tratados de inversión, no requiere la autorización a que se refiere el artículo 17. Dice, las personas morales constituidas conforme a las leyes de dichos países no están obligadas a obtener la autorización de la Secretaría de Economía, pero deben presentar un escrito declarando bajo protesta de decir verdad, estar legalmente constituidas, que sus estatutos no son contrarios al orden público, proporcionar un domicilio si se instalan a través de una agencia o sucursal y tener un representante domiciliado en México. Con estos requisitos pueden inscribirse en el Registro Público de Comercio y ejercer el comercio sin necesidad de constituir una sociedad mexicana. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. La autorización que se solicita a la Secretaría de Economía se tramita simultáneamente con la autorización del nombre. No se tramita simultáneamente. Sí, la autorización del nombre hay una oficina específica. Sí, en la misma secretaría sí. Muy bien. Bueno, y ahora ya entramos al tema que es realmente lo que me interesa presentar el día de hoy. Es qué le debemos de pedir, cómo debemos analizar la personalidad y la representación de las sociedades norteamericanas. ¿Por qué las sociedades norteamericanas? Porque más del 90% del comercio que tenemos en México y de la necesidad de constituir sociedades mexicanas con capital extranjero vienen de los Estados Unidos. Entonces, lo que voy a analizar a continuación son los tipos de sociedades norteamericanas, cómo se constituyen, con qué documentos nos acreditan su personalidad y sobre todo
cómo se debe analizar la representación de las sociedades extranjeras en México. Se tiene que analizar, desde luego, conforme al derecho del país en el que se constituye la sociedad. Y como les decía al principio, muchas veces los abogados mexicanos tenemos la tentación de aplicar el derecho mexicano para analizar personalidad y representación, y esto no debe pasar. ¿Cuáles son las sociedades que existen en Estados Unidos y que son las que vienen a invertir en México? Pero sobre todo, ¿cuáles son las que tienen personalidad y cuáles las que no? Porque el derecho en Estados Unidos es muchísimo más laxo, mucho menos dogmático, mucho más flexible que el mexicano. Pero vamos yendo. En primer lugar, no existe diferencia entre sociedades civiles y sociedades mercantiles en los Estados Unidos, ni en todo el sistema anglosajón. En el common law no hay diferencia entre derecho civil y derecho mercantil. Entonces, la segunda diferencia fundamental es que en Estados Unidos la regulación jurídica de las sociedades es estatal. Cada uno de los 50 estados tienen sus propias normas para la constitución y para el funcionamiento de las sociedades. No es como en México, que tenemos un código civil estatal en cada uno de los estados y un código de comercio federal. Allá no hay distinción entre derecho civil y derecho mercantil. La regulación entonces de las business associations, así se llaman las sociedades en Estados Unidos, es estatal. Generalmente esta regulación está basada en distintos modelos, pero no modelos de leyes vinculantes o obligatorias como nuestra ley de sociedades mercantiles. Generalmente está basada en leyes modelo del tipo soft law o derecho suave, que es el derecho que está privando en el mundo en la actualidad. Hay pocas leyes o acts, como les dicen allá, vinculantes como la Ley General de Sociedades Mercantiles en México. Casi siempre hay leyes modelo de carácter soft law que no son vinculantes, pero que sirven para que los jueces resuelvan las controversias conforme a esas disposiciones. Esa es una diferencia muy grande en México, y este es el camino de la armonización del derecho y del soft law que está ocurriendo en todo el mundo. La regulación federal de las sociedades norteamericanas es muy poca. La regulación federal en Estados Unidos tiene que ver con temas fiscales, el income tax o derecho sobre la renta, impuestos sobre la renta, los títulos, acciones y valores, y hay una mayor regulación federal después de los escándalos de fraudes que vimos en las noticias en el 2002 y en el 2008, sobre todo de estas empresas, Enron, AIG, Lehman Brothers, el WorldCom, Citigroup, Tyco, Merrill Lynch, etc. Hay una ley que se llama Sarbanes-Oxley que prohibió, por ejemplo, que los despachos de contadores en Estados Unidos dieran también asesoría legal, porque había un conflicto de intereses y hubo un desmembramiento de todas estas grandes firmas de contadores en Estados Unidos por estos escándalos que hubo, y sobre todo los fraudes que se hicieron con esas empresas que aparecen ahí. Entonces, desde entonces hay una mayor regulación federal respecto de las sociedades norteamericanas. Fíjense, cada estado promulga lista de leyes modelo que utilizan los estados para promulgar como derecho interno su propio derecho
de sociedades. Estas, como les digo, son leyes modelo que no son vinculantes. Están preparadas por diversas instituciones, principalmente por una institución muy activa de abogados en México que se llama American Law Institute, ALI, American Law Institute. Está formada por académicos norteamericanos, principalmente académicos, profesores de derecho o scholars, como se les llama allá, que están tratando de resolver el problema de los distintos derechos de cada uno de los estados, porque cuando se conforma la Unión Americana, cada una de las colonias que iniciaron la formación de Estados Unidos interpretó a su modo el common law y se hizo un verdadero problema, y esta American Law Institute lo que está tratando es de uniformar el derecho norteamericano para vencer el problema de los conflictos legales que hay entre los distintos estados. Entonces, todos estos modelos son leyes modelo que no son vinculantes, pero que son tomadas en cuenta para crear leyes que regulen a las sociedades en los Estados Unidos. Y ahora vamos a ver cuáles son las distintas clases de sociedades que hay en Estados Unidos. Generalmente están divididos en 3 grupos. El primero son las partnerships o sociedades personales. Y ahí hay 3 tipos: general partnership o sociedad personal general, limited partnership y limited liability partnership. Voy a parecer pocho, pero bueno, así se llaman. Esas partnership, ahorita vamos a ver cuál es su naturaleza, porque algunas de ellas funcionan en Estados Unidos como si fueran sociedades, pero no tienen personalidad jurídica. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en México, porque ya dijimos que solamente tienen personalidad jurídica las sociedades legalmente constituidas, y el agregado es y que tengan personalidad jurídica en el país en donde se constituyeron. Entonces, cuidado con las partnership. Lo bueno es que están en extinción, casi no hay ninguna ya. Y luego siguen las corporations. Las corporaciones o las corporations, esas sí son sociedades por acciones. Estas sociedades son las que se utilizan principalmente para las sociedades abiertas, para las sociedades que cotizan en la bolsa de valores. Las grandes empresas en Estados Unidos están constituidas como corporations, y estas corporations son de 2 tipos según cómo decidan los socios tributar desde el punto de vista fiscal. No es tan importante, pero es C corporation y S corporation, depende de cuál es el esquema fiscal que escojan, pero para el abogado mexicano da lo mismo. Estas sociedades sí tienen personalidad jurídica y sí pueden venir a México y vienen frecuentemente a invertir. Y las más utilizadas en la actualidad son las Limited Liability Company o LLC, que son sociedades de responsabilidad limitada. Estas sociedades tienen una existencia muy reciente, desde 1993 para acá, pero han tenido tanto éxito que la mayoría de las sociedades que se están constituyendo en este momento en los Estados Unidos son Limited Liability Company o sociedades de responsabilidad limitada. Cuando viene un extranjero a constituir una sociedad mexicana representando a una Business Association de Estados Unidos, lo primero que le tienes que preguntar es ¿qué eres? Si se trata de una corporation, hay que constituir una sociedad anónima porque es el equivalente, es una sociedad de acciones. Pero si se trata de una Limited Liability Company, lo ideal es constituir la sociedad de responsabilidad limitada en México para que tengan, incluso desde el punto de vista fiscal, una equivalencia. Vamos a ver cómo funciona cada una de ellas y con qué nos van a acreditar su legal existencia. Primero, las partnerships. Hay 3 tipos.
la general, la limitada y la que tiene limitada la responsabilidad. Esas son las tres sociedades que pertenecen a este grupo de partnership. La primera, la General Partnership o sociedad personal general, no tiene personalidad jurídica. Es una sociedad creada a través de un contrato. Es cuando dos o más personas se asocian para poner un carro de venta de comida en la calle, por ejemplo. Funcionan para los efectos de Estados Unidos como si tuviera personalidad jurídica, pero no la tienen. Incluso presentan declaraciones fiscales, pero nada más informativas. Aquí tributan cada uno de los socios desde el punto de vista particular, conforme a lo que gane. Por eso dice allí que este tipo de General Partnership es una asociación de dos o más personas para desarrollar como copropietarios un negocio y generar utilidades. La responsabilidad de los socios es ilimitada y solidaria. Parece una sociedad de nombre colectivo en México, pero ellas no tienen personalidad jurídica. Y luego la administración, bueno, desde luego que todos los socios, todos los dueños del camión vendedor de comida tienen la representación jurídica de esa partnership, salvo prueba en contrario o pacto en contrario. Para la Constitución no tienen ningún requisito, no se requiere acuerdo por escrito ni autorización del Estado. Su existencia es nada más contractual, por un acuerdo verbal o escrito entre los socios. Y desde el punto de vista fiscal, cada uno de los socios tributa de manera particular. En resumen, nunca van a ver en México una de estas sociedades, porque solamente tienen existencia en los Estados Unidos. Aquí, como no tienen personalidad jurídica, como no se constituyen ante ninguna autoridad, como no tienen ningún documento que compruebe su existencia, pues no las vamos a ver nunca, pero existen en Estados Unidos y tienen allá cierta personalidad jurídica. Luego tenemos la Limited Partnership o sociedad personal limitada. Aquí es una sociedad que tiene dos tipos de socios: General Partnership, General Partners y Limited Partners. Los socios generales son los que administran. Los socios limitados son los que aportan nada más dinero. Es una especie de asociación en participación, ¿sí? Es una especie de asociación en participación que en México han dejado de existir, allá todavía existen, o tienen cierta semejanza con las sociedades en comandita simple. La responsabilidad es híbrida, igual que la asociación en participación en México. Los socios generales tienen responsabilidad ilimitada y solidaria, y los socios limitados, los que pusieron nada más el dinero, tienen una responsabilidad limitada nada más al monto de su inversión. La administración normalmente corresponde a los socios generales, pero la autonomía privada y la posibilidad de tomar acuerdos allá puede perfectamente permitir que establezcan que un tercero o que uno de los socios limitados sea el administrador. Estas sí se constituyen, sí tienen un certificado de constitución, se llama Certificate of Partnership. Entonces sí tienen personalidad jurídica. Como les digo, desde luego que la regulación de estas sociedades es estatal. Entonces, no siempre el certificado de constitución se llama Certificate of Partnership. Puede ser que tenga otro nombre, pero aquí lo importante es que sí tienen personalidad jurídica y que sí están legalmente constituidas. Hay muy pocas de estas sociedades ya, de estas partnership, porque a partir de que salió la Limited Liability Company, ya casi todas las sociedades en Estados Unidos adquieren esa forma. Vamos a verla más adelante. En cuanto al aspecto fiscal, bueno, los impuestos de la Limited Partnership se pagan iguales que la General Partnership.
a través de un mecanismo que se llama pass-through taxation, que es la sociedad no paga impuestos, sino que quien los paga son los propios socios. Entonces, aunque tiene personalidad jurídica, no tributa como persona jurídica en Estados Unidos, sino quienes están obligados a tributar, a declarar y a pagar son los propios socios. Y luego hay otra, esta es la última de las partnership, Limited Liability Partnership. Esta es importante porque casi todos los despachos grandes de abogados y de contadores en Estados Unidos están constituidos con esta forma de Limited Liability Partnership. Es una derivación de la Limited Partnership, pero aquí se puede limitar la responsabilidad principalmente en relación a el ejercicio profesional. Esta sociedad permite que en un gran despacho de contadores o de abogados en Estados Unidos se establezca que cada uno de los socios es responsable exclusivamente por lo que hace y que los demás socios no sean responsables. Si uno de los socios comete un acto ilícito o un fraude, él será el único responsable, no la sociedad. Y entonces, por eso, esta sociedad fue muy utilizada por los grandes despachos en Estados Unidos. Ya no se constituyen como Limited Liability Partnership, ya los despachos que se están constituyendo en la actualidad en Estados Unidos son también Limited Liability Companies, como vamos a ver adelante, pero lo pongo aquí porque sí se las pueden encontrar. Puede venir a alguna de estas sociedades, tienen personalidad jurídica, sí se constituyen, y la gran mayoría de los grandes despachos de contadores, Baker McKenzie o de abogados, están constituidos en Estados Unidos con esta forma social. En cuanto a la responsabilidad, esto es lo que les decía, puede limitarse la responsabilidad de todos los socios, incluso de los general partners. Y hay dos formas de protegerse. Hay una que se llama el escudo general de protección, que los protege contra la responsabilidad contractual y la mala praxis por reclamaciones en contra de socios no negligentes y sus asociados. En otras palabras, si alguien del despacho comete un fraude, este escudo les permite que solamente él sea responsable y no sea responsable de la sociedad ni los demás socios que no hayan actuado con mala praxis. Y desde luego que no otorga protección para los socios culpables por mala praxis profesional. La administración generalmente está otorgada a los general partners. Ahí tienen el documento con el que se constituyen. Sí tiene personalidad jurídica, es un certificado de constitución emitido por el secretario de Estado, Secretary of State, del estado que corresponda, y desde luego que fiscal es igual a las Limited Partnership en el sentido de que son los socios los que declaran y tributan desde el punto de vista fiscal, no la sociedad como tal. La sociedad sí presenta declaraciones, pero nada más informativas. Es el secretario del gobernador, ¿verdad? Sí, es la Secretaría de Estado, sí, exactamente, Secretary of State, ¿verdad? Bien, y vamos ahora a las buenas. Vamos a analizar ahora la Corporation y la Limited Liability Company. Y estas sí hay que poner mucho cuidado porque estas son las que vamos a ver. Las otras nada más las analizamos porque existen o porque todavía están sobreviviendo. Pero estas sí. Les dije que las corporaciones son empresas creadas para las grandes empresas en Estados Unidos, para las empresas que participan en la bolsa de valores, aunque no necesariamente. Puede haber sociedades familiares bajo la figura de corporation. Aquí lo más importante es que son sociedades por acciones.
Sociedades por acciones con personalidad propia, independiente de sus accionistas. Los accionistas se llaman shareholders. Su objeto es generalmente obtener utilidades, pero puede una corporation ser una sociedad non-profit. ¿Qué quiere decir non-profit? Una asociación civil o el equivalente a una asociación civil, que su finalidad no sea obtener utilidades, que su finalidad sea, por ejemplo, de carácter altruista. Aquí en México eso no es posible. Los principales atributos: el equivalente es una sociedad anónima. La personalidad de la sociedad es independiente de los accionistas. La responsabilidad de los accionistas está limitada al monto de su inversión. Hay una doble tributación exactamente igual que en México. La sociedad declara y tributa y luego decreta dividendos, y los accionistas reciben ese ingreso, lo tienen que declarar y pagan el impuesto que les corresponda. La administración es centralizada, no hay administrador general único en las corporations. Es necesario que sea un consejo de administración, Board of Directors. Y otra de las características es que están pensadas para su permanencia en el tiempo. El equivalente en México son las sociedades anónimas. La responsabilidad, bueno, en virtud de su personalidad separada, la sociedad por un lado, los accionistas por otro lado, la responsabilidad es independiente. Los accionistas o shareholders no son responsables de las obligaciones de la corporation, salvo los actos ultravires. Los actos ultravires son aquellos actos realizados más allá del objeto social de la sociedad. El problema es que, como vamos a ver adelante, el objeto de estas sociedades es amplísimo. El objeto ahora en las sociedades, en las corporations en Estados Unidos, es la realización de cualquier acto jurídico legal. Entonces ya no hay prácticamente actos ultravires. Y los hechos ilícitos de la corporation, desde luego, o de los administradores, desde luego sí generan responsabilidad, exactamente igual que en México, con las sociedades anónimas. La administración, y aquí esto hay que conectarlo con lo que voy a ver adelante en relación a la representación de las sociedades. Les dije que las corporations no tienen administrador general único, tienen consejo de administración. El consejo de administración se llama Board of Directors y está formado por personas que forman parte del Board of Directors, que son los directores, que son los miembros del consejo de administración, que también tienen la representación de la sociedad de manera individual, y los officers, que son los funcionarios encargados de la operación de la empresa. Hay dos funcionarios que tienen una importancia enorme en las corporations en Estados Unidos. Primero es el CEO o CEO, Chief Executive Officer. Es el director general. Ese tiene todas las facultades. Nunca se van a encontrar un documento en donde haya una lista de las facultades que tiene este señor, porque las tiene todas por el mismo encargo. Nunca vamos a encontrar en las constitutivas de las corporations lista de facultades para pleitos y cobranzas, administración, dominio, títulos de crédito. Vamos a ver adelante que eso no existe en Estados Unidos. La representación, que allá se llama agency o agencia, se mide por la responsabilidad del sujeto que estamos analizando. En otras palabras, si viene el CEO o Chief Executive Officer a constituir una sociedad mexicana, no se les vaya a ocurrir pedirle el poder. Lo tiene. Pídanle su nombramiento y basta. Y el segundo, pero exagerado, el segundo funcionario de las corporations con muchísimo poder es el Chief Financial Officer, o director de finanzas o director financiero. También tiene todas las facultades
la función de cada uno es distinto. Uno se dedica a la cuestión económica y otro a la operación general de la sociedad. Pero esos son dos funcionarios con los que nos vamos a enfrentar, aunque raramente vienen ellos, siempre mandan a alguien con un poder, un power of attorney. Pero en fin, estos tendrán todas las facultades. La constitución de las sociedades, de las corporations en Estados Unidos, está conformada por varios documentos. Nunca se van a encontrar una escritura constitutiva a la mexicana. Allá vamos a tener que ver varios documentos para que nos acrediten su personalidad y su representación. El primer documento que hay que pedir es los Articles of Incorporation. Los Articles o artículos de incorporación es un documento en donde se contiene el tipo social que en distintos estados de Estados Unidos se llama de manera diferente. Una corporación puede ser Corporation, Inc., que es Incorporated, o Company. Puede ser compañía, Incorporated, o son las mismas. En cada estado puede tener el nombre distinto. En este documento vamos a encontrar su tipo social, su denominación, su domicilio, su objeto, su duración, el número de acciones, el monto del capital mínimo, cómo se va a administrar, aunque ahí no viene quiénes son los miembros del Board of Directors o los administradores. Este es el primer documento que hay que pedir. Ahí tienen un ejemplo. Es un documento privado, pero este documento sí se inscribe ante el Secretary of State, el secretario de Estado de cada uno de los. Entonces, es el primer documento de los que se necesitan para que se acredite la personalidad de una empresa de este tipo. El segundo, el Certificate of Incorporation, certificado de incorporación. Esta sí es el acta de nacimiento de la sociedad. Cuando el Secretary of State aprueba los artículos de incorporación, que es este primer documento, entonces ya expide un Certificate of Incorporation, que es el acta constitutiva, el acta de nacimiento de la sociedad. Pero no crean que es un documento como nuestras escrituras constitutivas, en donde van a venir todos los estatutos y los nombramientos. No, aquí simplemente es una certificación en donde el secretario de Estado, del Estado en donde se constituya, manifiesta que ya se aprobaron los artículos de incorporación y que la sociedad empieza a existir. Este es el más importante de todos. Después de este vienen los bylaws o estatutos. Los bylaws es la regulación, son los estatutos. Allí lo que viene es el establecimiento de la estructura de gobierno de la administración. Aquí es donde se nombra al Board of Directors o el Consejo de Administración. Se aprueba por una asamblea, el Consejo de Administración, hay quórums y no se presenta ante ninguna autoridad. Los estatutos de las sociedades están en el cajón del Chief Executive Officer. No se tiene que aprobar por nadie, es un contrato que después de la Constitución, que realiza un incorporador, eso me faltó decirles. Hay profesionales que se dedican a realizar todos estos trámites que se llaman incorporadores, y aquí ya la asamblea aprueba los bylaws o los estatutos. Estos hay que pedirlos para ver cuál es el objeto de la sociedad, aunque, insisto, ya todas las sociedades en Estados Unidos tienen un objeto tan amplio que pueden hacer absolutamente todo lo que no sea ilegal. Se personalizaron, por así decirlo, como una persona física. Y finalmente, este es el cuarto documento que se requiere para que una sociedad, corporation, acredite su legal existencia. Un Certificate of Legal Standing o Certificate of Good Standing. ¿Qué significa esto? Un certificado
en donde el secretario de Estado certifica que la sociedad está vigente, que no se ha extinguido, que no se ha disuelto. Con esto, los notarios mexicanos podemos tener la seguridad de que la sociedad existe, que se constituyó conforme a las leyes del Estado en Estados Unidos en el que se constituyó, por lo tanto, que tiene personalidad jurídica y que hay una representación. Este Certificate of Legal Standing o Good Standing lo expide también el secretario de Estado. Estos documentos tienen que estar legalizados o apostillados y, desde luego, se tienen que traducir. No necesitamos protocolizarlos. La ley del notariado de la Ciudad de México sí dice que todo documento extranjero tiene que protocolizarse previamente. Por eso muchísimas veces los abogados nos piden que protocolicemos estos documentos, pero la ley del notariado de Jalisco no lo dice. Los podemos utilizar debidamente traducidos por un traductor oficial de manera directa para acreditar la personalidad y la representación de estas sociedades extranjeras. ¿Hasta aquí alguna pregunta? El secretario del Estado es la autoridad apostilladora, ¿no? También es la autoridad apostilladora, sí. Las dos funciones. Exactamente, pero el problema es que las sociedades se constituyen normalmente en un estado distinto al que operan. El 90% de las sociedades se constituyen en Delaware, ahorita vamos a ver. Y a lo mejor te va a llegar una sociedad que tiene su domicilio en California. Entonces, el apostillamiento tiene que ser en el lugar, sí, donde se constituyó. Sí. En fin, ahí está la corporation. En cuanto a lo fiscal, es igual que en México. Les digo, las sociedades tributan como persona moral y luego transmiten dividendos a los accionistas, y los accionistas también declaran, acumulan y pagan impuestos, exactamente igual que en México. El objeto, aquí está lo que les decía, el objeto de las sociedades suelen tener un objeto social amplísimo. Nunca se van a encontrar los objetos que los notarios mexicanos hacemos. Tenemos el objeto chico, mediano y grande, según lo quiera el cliente, ¿no? Ahora la Secretaría de Hacienda, porque a los grandes les ponen la mancha de que son factureros. Cada vez es peor porque tienes que ser muy concreto ahora en México en el objeto social y luego para lograr este objeto, ahí te va todo lo que puedo hacer. Pero fíjense en Estados Unidos cómo es el objeto. Dice, suelen tener un objeto como algo así, dice, cualquier acto o actividad legal para la cual se organizó, se constituyó la sociedad. Así de concreto y así de pequeño es el objeto y pueden hacer absolutamente todo. Las acciones, pues hay de distintas clases, ahí tienen algunos ejemplos de acciones, pero puedes compararla perfectamente con una sociedad mexicana. Luego, la segunda sociedad que realmente está operando en Estados Unidos en este momento y con la que nos podemos enfrentar es la Limited Liability Company. La corporation, que también se puede llamar incorporated o company, es para las empresas grandes, las empresas por acciones, las que cotizan en bolsa, o empresas familiares, pero verdaderamente grandes. Aquí la Limited Liability Company o Sociedad de Responsabilidad Limitada es la sociedad que más se está utilizando en la actualidad en Estados Unidos. Es una sociedad que combina el tratamiento fiscal de una partnership, como las que vimos, con la responsabilidad limitada de la corporation. La mayor parte de las sociedades que hoy se constituyen en Estados Unidos son Limited Liability Company. Surgen, como les dije, en los años 90. Hoy se regulan en los 50 estados de los Estados Unidos, y a diferencia de otras sociedades, por ejemplo las corporation o las partnership que
surgieron del common law, del derecho tradicional inglés que adoptó Estados Unidos. Estas surgieron por regulación legal, empezaron en algunos de los estados en Estados Unidos y se ha regado su utilidad ya prácticamente en los 50 estados que conforman la Unión Americana. La responsabilidad es limitada igual que una corporation, por eso son tan utilizadas, pero existe una enorme flexibilidad en cuanto a la administración. Pueden adoptar el Board of Directors o Consejo de Administración de una corporation o un administrador general único o cualquier sistema que elijan, porque su naturaleza, como vamos a ver adelante, es principalmente contractual. Y desde el punto de vista fiscal también tienen una gran flexibilidad. Pueden escoger el sistema de tributación de las corporations y que tribute la Limited Liability Company y traslade dividendos a los socios, o pueden utilizar este sistema de pass-through taxation, que es paso la obligación fiscal a los propios socios de la Limited Liability Company. Esto es algo que lo pueden utilizar. Estas sí se constituyen a través de estos documentos, que son los que tenemos que pedirles. Primero, un certificado de formación, Certificate of Formation, denominado en otros estados Articles of Organization, artículos de organización. Pero se trata de una regulación más contractual que derivada de una ley, de un texto legal. Como vamos a ver adelante, hay un amplísimo margen de autonomía privada para establecer los estatutos de estas Limited Liability Company como se les ocurra y como pacten los propios socios. Ahí tienen un ejemplo del estado de California, en donde Bill Jones, que es el secretario del estado, está constituyendo una Limited Liability Company, y ahí en California se llama Articles of Organization. Ese es el documento que tendríamos que pedir para que acrediten su legal constitución. Ventajas de este tipo de compañías: una enorme flexibilidad. Por ejemplo, la legislación de Delaware, vamos a ver que la mayoría de las sociedades en Estados Unidos se constituyen en el estado de Delaware, explica cuál es la gran flexibilidad. Dice, su ley de sociedades de Limited Liability Companies dice, es política de este capítulo el otorgar la máxima efectividad al principio de libertad contractual y promover los acuerdos de la Limited Liability Company. Entonces, como les digo, los estatutos de estas Limited Liability Company se crean por acuerdo de los socios y es con una amplitud absoluta de regulación muy al estilo del common law. ¿En dónde se constituyen las sociedades? En Estados Unidos tú puedes elegir cualquier estado para constituir la sociedad, independientemente en dónde vaya a estar la oficina principal de su administración, o en dónde vaya a operar, o en dónde vayan a estar los administradores. Tú puedes constituirlo en un estado y fijar su domicilio en otro sin ningún problema. Por eso dice que se puede elegir el lugar de constitución basándose en la ley que más te convenga. No es necesario que el estado que elijas sea aquel donde estén las oficinas de la sociedad o donde realice su principal actividad. La mayoría se constituye en Delaware. Casi siempre vamos a ver sociedades, tanto corporations como sociedades de las Limited Liability Companies constituidas allí en Delaware. La mayor parte de las empresas del Fortune 500 están constituidas en Delaware. Las
mayoría de las empresas que participan en la Bolsa de Valores de Nueva York están constituidas en Delaware, porque la legislación estatal establece derechos y obligaciones, tanto de los accionistas como de los administradores, que son muy laxos o muy convenientes en relación a la responsabilidad. Bueno, y ahora vamos a ver la representación, que es el tema para mí más importante de todos. Ya dijimos que la personalidad de una sociedad extranjera en México se tiene que analizar conforme a la ley del lugar en donde se constituyó. Entonces, si la sociedad es norteamericana, hay que pedirle los Articles of Incorporation, el certificado de incorporación, certificado de formación, la charter, como se llame en cada estado, el Certificate of Good o Legal Standing y los estatutos o bylaws. Pero en relación a la representación, todos los funcionarios de la empresa tienen la representación. La representación en los sistemas anglosajones se llama agency o agencia, no se llama representation, ¿sí? Agency o agencia. Todos los funcionarios de la empresa tienen representación, son agentes. La representación deriva de la authority o de la autoridad que se determina de manera razonable por las atribuciones que corresponda. Por eso les decía, si en su oficina se presenta el Chief Executive Officer, el CEO, o el Chief Financial Officer, puede firmar la escritura constitutiva de la sociedad sin pedirle que acredite que tiene poder suficiente para constituirla. Diego, una pregunta. Sí. ¿En tu escritura relacionas toda la documentación que presentas Sí. o la transcribes? La relaciono nada más. Sí. Y desde luego la agregas, debidamente traducida. Yo he visto que muchos sí la transcriben, ¿eh? Transcriben, pero la traducción. Porque son documentos además nada extensos. Los bylaws los vas a ver que tienen en la mayoría de las empresas 3 o 4 páginas nada más. Los mexicanos somos los que le echamos rollo, ¿eh? Pero también, si viene un funcionario y lo que está realizando es un acto especial, también se vale pedirle que te presente un poder. Por ejemplo, una sociedad extranjera, que no viene el Chief Executive Officer, sino que viene una persona a constituir la sociedad, si le pides un poder, el poder en Estados Unidos se llama Power of Attorney y es un poder especial para constituir la sociedad mexicana. Pero si viene alguno de los funcionarios de los que ya mencionábamos, desde luego que tienen representación. Fíjense, aquí hay una comparación de cómo funciona la representación en los sistemas del Civil Law como México o de los sistemas de corte latino y cómo funciona en los sistemas del Common Law o sistemas de corte anglosajón. En México tenemos distintos tipos de representación. Tenemos la representación orgánica, la representación delegada. Analizamos siempre la falta de representación. Tenemos un sistema de poderes, pleitos y cobranzas, administración, dominio, títulos de crédito. Y para analizar qué tipo de poder se requiere, si se trata de un acto de administración o un acto de dominio, hay que analizar el acto jurídico que se va a realizar, a qué patrimonio corresponde, sea un patrimonio de derecho común como el que tenemos los abogados o las amas de casa, o a un patrimonio de administración como el que tienen los comerciantes, o un patrimonio de liquidación como las sucesiones o las sociedades que están en liquidación. En México le pides al comerciante que va a vender un inmueble de una sociedad cuyo objeto es inmobiliario, que te presente un poder de administración y con ese es bastante para vender el inmueble, porque ese patrimonio es un patrimonio de comerciante, de administración. Pero si viene un ama de casa y quiere vender su casa, le pides un poder de dominio, porque ese patrimonio es
un patrimonio de derecho común. Y si se trata de una sociedad en liquidación, el liquidador desde luego que tiene facultades de dominio, aunque sus facultades sean de administración. Eso no existe en los Estados Unidos y en los sistemas anglosajones. En los Estados Unidos... Ponte listo, Civicia, el 8, le bajas. En los Estados Unidos, como les digo, la representación se llama agency, está regida por una serie de principios, General Agency Principles, the Law of Agency, y sobre todo los Restatement of Law. ¿Se acuerdan que les platiqué de esta American Law Institute o Instituto Legal Americano, que está formado por scholars o académicos y que se dedican a tratar de uniformar el derecho en los Estados Unidos? Ellos tienen publicados unos instrumentos de derecho uniforme no vinculantes que se llaman Restatements of Law. Estos Restatements of Law son los instrumentos de derecho uniforme con los que estudian todos los estudiantes en las universidades de los Estados Unidos. Están creados por estos scholars o académicos que no pertenecen a ningún estado, que no cobran honorarios, que son generalmente profesores universitarios, miembros de despachos, de los grandes despachos de Estados Unidos, jueces o el equivalente a los ministros de las Cortes Suprema en Estados Unidos ya retirados, que dan su tiempo para crear estos Restatements of Law o reestructuras del derecho, y hay Restatements of Law de todas las materias. Por ejemplo, hay un Restatements of Law en contratos, hay otro Restatements of Law en tort law, que son responsabilidad civil, y hay un Restatement of Law en agency. Si ustedes quisieran estudiar cómo funciona la representación o agency en Estados Unidos, hay que ir a los Restatements of Agency, porque son normas que están tratando de uniformar el derecho de todos los estados. Es donde puedes abrevar realmente cómo funciona. Fíjense, depende de cada uno de los tipos de sociedades que ya vimos. En las partnerships, que están casi desapareciendo, todos los socios, todos los partners son agentes de la partnership, todos tienen la representación. En las corporations, como es una entidad intangible, acuérdense que las sociedades son entes abstractos de imputación de derechos y obligaciones, como decía Kelsen, entes abstractos o intelectuales de imputación de derechos y obligaciones que no existen en la realidad o existen en la realidad abstracta o intelectual a la que pertenecen. Las sociedades tienen que actuar a través de sus representantes. Si no tiene representante, una sociedad nunca puede quedar acéfala, porque entonces no podría actuar en el mundo del derecho. Y eso pasa con las corporations, como son entidades intangibles, solamente pueden actuar a través de sus agentes. Pero la representación de estos agentes se mide por la autoridad que a cada uno tenga. Y esa autoridad se mide a su vez de manera razonable. El principio de razonabilidad es un principio para interpretar el derecho en los sistemas anglosajones. En los países latinos utilizamos más bien la buena fe. En los países anglosajones se utiliza la razonabilidad. Por ejemplo, si te preguntas qué grado de representación tiene el Chief Executive Officer, inmediatamente te contestas, a ver, razonablemente tiene la mayor autoridad. Y al tener la mayor autoridad, de manera razonable, concluyes que puede realizar todos los actos jurídicos que correspondan al objeto de la sociedad. Y como el objeto de la sociedad es prácticamente realizar todo lo que no sea ilegal, pues puede desde luego venir y firmar una escritura constitutiva o comprar un inmueble. No le pidas el poder, no lo necesita, ¿sí?
Pero si vas a una tienda de departamentos en Estados Unidos, el clerk, el que está atendiéndote en el mostrador, también tiene authority, también tiene representación o agency, es agente de la compañía y tiene facultades para venderte lo que te está, para transmitirte lo que te está vendiendo. Pero no te puede vender la computadora con la que o vas a una agencia de carros, desde luego el agente que te está atendiendo allí tiene la representación, no necesita tener un poder. Tiene la representación y la medida de esa representación se mide por la autoridad que tenga. Tiene autoridad nomás para vender carros, pero no te puede vender el local, ni el escritorio, ni la computadora. ¿Se fijan? O sea, hay que hacer un ejercicio razonable para medir la autoridad de un agente de acuerdo al derecho anglosajón. No se van a encontrar, como en México, una lista de poderes que le puedes pedir y analizar cuál es el objeto de la sociedad, cuáles son las facultades, pleitos, cobranzas, administración, etc. Allá no existe. Tienes que analizarlo desde el punto de vista razonable, de acuerdo a la authority que corresponda al funcionario al que te estés enfrentando de la sociedad. Y eso es complicado para los abogados mexicanos acostumbrados al dogmatismo y a que esté escrito en un poder las facultades concretas que tiene el agent. ¿De acuerdo? Estamos viendo una película de abogados que está sucediendo en Estados Unidos. Llega un abogado y se sienta en la mesa para la negociación y dice: yo soy el representante de Diego Robles. Y el abogado que está enfrente le dice: pues yo soy el abogado de John Smith. Ninguno se pide poderes. Ninguno cuestiona la representación. Hay de que no seas el representante, que no te hayan designado, porque te desbarran y ya no puedes trabajar. Allá sí existe la colegiación obligatoria. Entonces, aquí, en los juicios, otro ejemplo, en un juicio en Estados Unidos, el representante de cada una de las partes se junta y tiene que enseñarle en esta primera fase del juicio que se llama discovery la totalidad de los documentos que tiene, y la otra parte lo analiza. El 90% de los asuntos ahí terminan porque te das cuenta de las herramientas que trae el otro. Jamás un juez en Estados Unidos se mete a analizar la representación. No, esa se da por hecha. En cambio, aquí en México, todos los juicios, lo primero que hacemos es analizar si tiene o no la debida representación, o si le faltó el poder, o si el que le otorgó el poder no tenía facultades suficientes para otorgarlo, si le faltó una coma. Eso no existe en Estados Unidos, y eso es lo que más tenemos que comprender en México cuando analizamos la representación de una empresa extranjera. Las Limited Liability Company también tiene gran flexibilidad para organizarse, una autonomía privada tremenda, y entonces hay que analizar la representación de los funcionarios de esta Limited Liability Company, pero desde un punto de vista razonable y con un criterio súper amplio. Fíjense cuál es la definición de la agency o representación en Estados Unidos. A la derecha está en español. Es la relación fiduciaria. ¿Por qué relación fiduciaria? Porque fiducia significa confianza. Entonces la representación o la agency es siempre una relación fiduciaria, es una relación de confianza. Es la relación fiduciaria que surge cuando una persona, denominado el principal, manifiesta su consentimiento a otra, el agente o apoderado, para que éste pueda actuar en representación y sujeto al control del principal, y el agente manifieste aceptación o de cualquier forma consienta en actuar. Es una definición amplísima de lo que es la representación en los sistemas anglosajones. ¿Les queda claro? Desde luego que en la agency hay dos personajes, el principal y el agente, que traducido al español es el representado y el representante. El principal es a nombre y por cuenta de quien se actúa. Generalmente
es una business association, que es de lo que estamos analizando ahora. Y el agente es cualquiera de sus funcionarios, los partners, los directors, los officers, el Chief Executive Officer, el Chief Financial Officer, los miembros de una Limited Liability Company. Pueden obligar a la sociedad en temas que están dentro del curso ordinario de sus negocios. Requieren autorización del consejo, de los partners, para temas extraordinarios. Las facultades se miden razonablemente por el esquema de la authority o de la autoridad que tenga. No existe un sistema de poderes como en México. ¿Les queda claro? Aunque la razonabilidad te tendrá que decir que le quieras No, es que no te da, la razonabilidad te permite el no pedirle un poder escrito, porque mides la autoridad, mides la representación de acuerdo a la autoridad que tiene. Si se presenta ante ti el Chief Executive Officer, no le pidas nada, desde luego que puede. Sí, pero hay otros funcionarios en donde a lo mejor sí le vas a decir, tráeme un Power of Attorney, ¿sí? Pero esto lo tienes que hacer de manera razonable. Y como te digo, en México somos muy desconfiados, estamos acostumbrados a un análisis muy puntual de la representación de los poderes y tenemos siempre la tentación de sobrepedir documentos cuando viene una empresa extranjera a México. Y no es necesario, ¿verdad? ¿Qué es la authority? ¿Qué es la authority? Es la medida de las facultades del agente con respecto al principal. Generalmente se señalan en los documentos constitutivos. La authority puede ser expresa o aparente. Expresa cuando te la dan en un documento y se otorga mediante un consentimiento entre el principal y el agente o mediante una comunicación al agente a través del Power of Attorney. Pero también puede ser aparente. El Chief Executive Officer le llama al abogado contrario y le dice, te voy a mandar a tal persona en mi representación o en representación de la empresa para celebrar tal contrato. Con eso basta. Nunca se pone sobre la mesa la posibilidad de no reconocer la personalidad, porque no lo toman en cuenta. No es como en México, que nuestra función principal es el análisis de la personalidad de quien comparece ante nosotros. Y bueno, pues eso es todo lo que traía preparado. Ahora sí, preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario? ¿Un litigio en México? Pide el cumplimiento, pensamos que la competencia hacia acá, ¿no? Entonces, tendríamos que acreditar el derecho extranjero conforme a las reglas procesales y ya me vería trayendo un perito de Estados Unidos para explicar esto que usted me está diciendo. Sí, lo tendrías que hacer, pero... No, claro, no tengo duda. Bueno, ahí te tema va. Es... Una vez presenté... No, es que somos notarios, por ese punto. Una vez presenté un poder otorgado en Estados Unidos, conforme al protocolo de Washington, en un juicio aquí en México. Y el juez me lo rechaza diciendo que no traía transcrito el artículo 2475 del Código Civil Federal. Y anda a explicarle al juez. Y el juez te dice, licenciado, le creo todo lo que me dice, pero tráigame una ley donde diga. Pues no hay. Sí. Pero sí, o sea, sí hay muchísimas testimoniales de abogados de Estados Unidos que vienen a decirle al juez cómo aplicar el derecho extranjero en México o cómo se aplicaría el derecho extranjero allá, y también muchos abogados mexicanos que van a Estados Unidos como testigos para determinar cómo funciona el derecho en México. Porque, como te digo, después de la reforma de 1988, la aplicación del derecho extranjero en México es obligatoria. Y este es uno de los casos más icónicos
de la necesidad de aplicar derecho extranjero en México. ¿Cómo analizo la personalidad de la sociedad extranjera? Pues analízalo conforme a como lo haría el juez extranjero. Oye, pero yo soy abogado mexicano, no importa, eso dice la ley. Al principio mencionabas el tema de la ley de lavado de dinero, y ahorita tenemos muchas obligaciones en actos donde tenemos que encontrar al beneficiario controlador fiscal. Entonces, me quedó clarísimo cómo tendríamos a la representación y demás, pero para identificar a los shareholders y para identificar a esas, o sea, porque no solamente es el CEO o el CFO, sino también… ¿Quiénes son los accionistas? Los accionistas principales, los que tienen más del 25%. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer nuestra petición como abogados mexicanos para encontrar y que nos acrediten fehacientemente ese tema? He tenido experiencias totalmente distintas. Primero, pedirle todo lo que dice la ley de lavado de dinero que tenemos que tener, o el Código Fiscal, en cuanto a beneficiario controlador y todo esto, y que el extranjero me diga, sí, como no, ahí te los mando. Porque ya tienen experiencia o porque allá también hay leyes de lavado de dinero. Las leyes de lavado de dinero que tenemos en México son copy-paste de tratados internacionales que México ha celebrado. Entonces, a veces saben perfectamente bien. Y la otra experiencia es que te dicen, ¿estás loco? No te mando ningún documento ni de mi esposa, ni su identificación, ni el domicilio de los miembros del Consejo de Administración, ni nada. Lo que estamos haciendo es, y eso que quede aquí, que la sociedad se constituya por 2 personas mexicanas y luego haces un contrato de compraventa de acciones en el mismo valor y luego haces una asamblea en donde reconoces y te quitas, echas a la basura todo lo que acabo de… Pero sí, eso estamos haciendo porque si no, no puedes, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Solo como un comentario, al pensar acreditar la personalidad para una sucursal No, se tiene que hacer con las transcripciones y con presentar todos los documentos como ellos lo piden, o sea, no… pues sí, desgraciadamente. Y luego te dicen, es que mi manual no dice eso. Sí, sí. Ah, y lo quiero protocolizado y le explicas, oye, pero eso es de acuerdo a la ley de la Ciudad de México. Aquí, la ley de Jalisco, puedes utilizar los documentos extranjeros debidamente legalizados o apostillados y traducidos de manera directa, sin necesidad de protocolízalos. Bueno, más trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por su paciencia. Maestro, pues muchas gracias. Agradecemos su valiosa exposición y participación y como siempre, pues un pequeño reconocimiento por parte de la academia. Muchísimas gracias. Se lo entregamos y muchas gracias por Valga esta… para las horas. Sí, claro que sí. Te agradezco mucho.